Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Einstein. Apreciado docente, muy buenas tardes. Mi nombre es Regina Núñez, estudiante de Quinto Contabilidad. El presupuesto general del Estado es un instrumento de planificación muy importante. Es donde se debe incluir criterios de compras públicas socialmente responsables, que permitan realizar erogaciones productivas tanto a nivel económico como a nivel social. Para que se cumpla su rol social, el presupuesto debe tener fuerza normativa, ser jurídicamente obligatorio, por lo que el instrumento debe ser legal, de tal forma que, a base de los principios de la legalidad, se puedan ser exigibles como justificables. Es indispensable contar con la opción del control de la legalidad y control de constitucionalidad del presupuesto, ya que éste permite y garantiza que el criterio de la compra sea socialmente responsable. El presupuesto público es un instrumento de gestión del Estado en el cual se puede lograr y alcanzar resultados a favor de la población. Esto se puede dar a través de la prestación de los servicios y logros de las metas según las necesidades a las cuales se las debe realizar con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas. Así también, al establecer los límites de gastos durante el año fiscal por cada una de las entidades del sector público y los ingresos que los financian, acorde a las disponibilidades de los fondos públicos, a fin de mantener un equilibrio fiscal. Estas normas técnicas presupuestarias se rigen para las instituciones del sector público no financiero y su aplicación es de carácter obligatorio. Los presupuestos del sector público están compuestos por los ingresos y los gastos. ¿Cuáles son los ingresos? Los ingresos son, por ejemplo, las ventas del petróleo o la recaudación de impuestos, entre otras. Así también tenemos los diferentes gastos, como son los servicios, la producción y funcionamiento estatal para la educación, salud, vivienda, agricultura, transporte, electricidad, entre otras, de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de los programas de desarrollo. El PGC es el Presupuesto General del Estado, el cual está directamente administrada por el gobierno y sus instituciones a través del Ministerio de Finanzas, con el fin de obtener un correcto uso de los ingresos que financiarán los gastos a través del Presupuesto General del Estado. El gobierno establecerá prioridades para atender problemas estructurales como la pobreza y las desigualdades sociales. Las instituciones públicas harán una planificación para priorizar sus necesidades, para poder prestar sus bienes y servicios a la población. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Salud necesita de la compra de medicamentos o intervención de compañías para la prevención de enfermedades, entre otras. Es decir, a través de las necesidades indicará cuánto dinero necesita para cumplir con esos objetivos ministeriales. El Estado tiene un presupuesto que será distribuido a las instituciones públicas de acuerdo a las prioridades establecidas a los ingresos y gastos con los que cuenta el país. El gobierno central tiene su propio presupuesto, es decir, la Presidencia de la República y la Vicepresidencia de la República, los ministerios y secretarias del Estado y sus entidades adscritas. También están los presupuestos de las funciones legislativas, como son de la Asamblea Nacional. También las funciones judiciales, como son la Corte Nacional de Justicia. Además tenemos las del Consejo Electoral y la Corte Constitucional. También tenemos los presupuestos de los organismos de control y regulación como la Contraloría, Superintendencia de Bancos y Compañías, Defensorías del Pueblo, etc. Estas, de la misma manera, son instituciones autónomas y descentralizadas, con personería jurídica, como Correos del Ecuador, Ferrocarriles. Estas también son instituciones creadas por la ley y prestan servicio público. También tienen su presupuesto. Hay presupuesto de las instituciones de seguridad social,
como son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así también tenemos el presupuesto de ingresos preasignados por la ley, como son el Código Orgánico de Organización Territorial. Es decir, que anticipadamente, según las necesidades del municipio, prefecturas, juntas parroquiales, se destina un porcentaje de recursos del presupuesto general del Estado para estos gobiernos. Los principios presupuestales son la universalidad, la unidad, la programación, equilibrio y estabilidad, plurianualidad, eficiencia, eficacia, transparencia, flexibilidad y especificación. Estos principios presupuestarios son las reglas que determinan el contenido y el ámbito de los presupuestos. Esto quiere decir que es una garantía de los derechos de los administrados, donde se reflejan los criterios exigentes sobre el papel de las entidades, así como de las necesidades de la transparencia en la gestión de los ingresos y gastos públicos. La clasificación de los principios, los mismos que rigen los presupuestos municipales, distinguen entre principios políticos, contables y económicos. La finalidad del presupuesto público es prever ingresos y gastos futuros para anticiparse a las necesidades del ente. También tenemos transformar las políticas del gobierno en programas de acción por medio de la asignación de recursos. Proveer la estructura para las cuentas públicas y la contabilidad fiscal. Permitir la evaluación periódica de la gestión gubernamental. Facilitar el progreso administrativo. Proveer la base legal para la realización del gasto público. Cumplir con los planes de la nación a largo y mediano plazo. Coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales. Coordinar las actividades de organismos gubernamentales. Así también establecer una relación entre los fines para cumplir y los medios con que alcanzarlos. Minimizar costos, esto quiere decir darle un mejor uso de los recursos. Facilitar el control, facilitar la delegación de autoridad y fijar la responsabilidad financiera. Permitir que el público conozca los proyectos y programas del gobierno. El presupuesto público es un instrumento muy importante para cumplir el plan de la nación. Por lo tanto, se debe formular, sancionar y ejecutar en forma tal que se asegure el logro de los objetivos previstos en el plan. Esta es una herramienta de administración, planificación, control, gestión gubernamental y jurídica, al ofrecer un espacio para la coordinación de las acciones relativas a asuntos políticos, económicos y sociales. También sirve de soporte para la asignación de recursos y proveer la base legal para la realización del gasto público. Así también, este es un instrumento para la toma de decisiones en el sector público. Delimita y especifica con claridad las unidades o funcionarios responsables de ejecutar los programas y proyectos, estableciendo así la base para vigilar el cumplimiento de los mandatos establecidos en el presupuesto. Dentro de los alcances del presupuesto público tenemos el alcance político, alcance administrativo, alcance económico-financiero y el alcance jurídico. El alcance político está compuesto por las políticas de producción de bienes y servicios. Esto quiere decir las políticas económicas, sociales y fiscales. También tenemos las políticas de administración presupuestaria. Dentro de ellas está la política salarial, inversión pública y crédito público. Tenemos el alcance administrativo. En el alcance administrativo podemos planificar, dirigir, coordinar, informar, supervisar, evaluar y presupuestar las actividades a cargo de la entidad pública. Dentro del alcance económico-financiero tenemos el efecto económico. Esto quiere decir el ingreso público tributario, el cual tiene una función de contratación de la demanda y un efecto de redistribución de los recursos. También tenemos el efecto financiero, el cual está compuesto por el presupuesto. Esto significa el origen y destino del flujo financiero. Tenemos el alcance jurídico.
en el cual se establece las normas que regulan la ejecución y evaluación y fijan responsabilidades en el manejo del presupuesto. El ciclo presupuestario consiste en el conjunto de fases o etapas que se desarrollan en un periodo determinado. Estas fases son elaboración, aprobación, ejecución, control y evaluación. En la elaboración, el Ministerio realiza una previa consulta al Consejo de Ministros en el cual se pone la disposición de las Cortes Generales en representación del Gobierno. La aprobación. La misma Corte General son las que deben aprobar o no los presupuestos presentados, pudiéndose dar el caso de la aprobación de los mismos previa enmienda. La ejecución. La ejecución es la aprobación de los presupuestos por el Poder Legislativo, que son las Cortes Generales, donde dan el Poder Ejecutivo y la puesta en marcha de los mismos. El control. El control consiste en la evaluación del Tribunal de Cuentas, que examina la ejecución de los presupuestos generales del Estado. La evaluación. La evaluación consiste en crear un informe donde debe ser aprobado por las Cortes Generales. Es donde se acabaría todo el ciclo presupuestario y se empezaría el siguiente. En conclusión, el Estado requiere de una alta organización para el manejo de sus finanzas, para lo cual ha creado una serie de instituciones y leyes que proveen la forma de ejecutarlas para así cumplir con los planes de obtención y gastos de los recursos con los que costean los servicios de sus ciudadanos.